¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hoteles nunca están completamente llenos? ¿Por qué siempre hay habitaciones disponibles incluso en temporada alta? La verdad es que hay habitaciones que nunca, absolutamente nunca, aparecen en el sistema de reservas. No es un error del software ni un descuido del personal. Es una decisión deliberada, silenciosa, que los hoteles toman para proteger a sus huéspedes de algo que no debería existir, pero que está ahí, esperando detrás de puertas que jamás deberían abrirse. Antes de continuar, si te gustan las historias reales de terror y misterio, suscríbete al canal Nunca de Noche y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras recopilaciones. Créeme, lo que vas a escuchar hoy te hará pensar 2 veces antes de aceptar cualquier habitación en tu próximo viaje. Hoy te traigo testimonios escalofriantes de personas que, por error o por insistencia, terminaron durmiendo en habitaciones que nunca debieron rentarse. La primera historia nos llega desde España, de un hombre que prefiere mantenerse en el anonimato, pero que me autorizó a compartir su experiencia. Llamémoslo Carlos. Carlos es representante comercial y viaja constantemente por trabajo. Conoce hoteles de toda España como la palma de su mano. Ha dormido en hostales baratos, en paradores históricos, en cadenas internacionales. Nada lo sorprende ya, o eso creía hasta aquella noche de octubre en Zaragoza. Carlos reservó una habitación en un hotel céntrico de 3 estrellas. Nada del otro mundo. Un lugar funcional para pasar 2 noches mientras cerraba unos contratos en la ciudad. Cuando llegó al hotel esa tarde, notó algo extraño desde el primer momento. El recepcionista revisó su reserva en el ordenador y frunció el ceño. Tecleó varias veces, llamó a alguien por teléfono interno y volvió a teclear. Carlos esperaba pacientemente, cansado del viaje, cuando el recepcionista le dijo con una sonrisa forzada que le había asignado la habitación 510. La forma en que lo dijo, ese tono demasiado formal, demasiado educado, debió haberle advertido que algo no estaba bien. Pero Carlos solo quería darse una ducha y descansar. Así que tomó la llave electrónica y subió al 5.º piso sin hacer preguntas. Y aquí me gustaría que tú, que estás viendo esto ahora mismo, me dejes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Desde España? ¿Desde México, Argentina, Colombia? Me encantaría saber en qué parte del mundo estás escuchando esta historia y si alguna vez te ha pasado algo similar en un hotel. Cuéntamelo aquí abajo, porque las mejores historias siempre vienen de ustedes. Volviendo a Carlos, la habitación 510 estaba al final de un pasillo largo y estrecho. Ya desde el corredor sintió que algo no encajaba. El silencio era demasiado absoluto, como si las paredes absorbieran cualquier sonido. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue el frío. No era el frío del aire acondicionado, porque la unidad estaba apagada. Era un frío húmedo, penetrante, como el de un sótano que lleva años sin ventilarse. Carlos dejó su maleta, revisó la habitación rápidamente y decidió salir a cenar para olvidar esa sensación incómoda. Cuando regresó 2 horas después, el frío seguía ahí, incluso más intenso. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama cerca de las 11 de la noche. Estaba revisando su teléfono cuando sonó el teléfono fijo de la habitación. Carlos contestó pensando que sería recepción, pero del otro lado no había nadie. Solo silencio, un silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra su oído. Colgó incómodo
y volvió a su teléfono móvil. 5 minutos después, el teléfono de la habitación volvió a sonar. Esta vez dejó que sonara hasta que se cortó solo, pero su corazón ya latía más rápido de lo normal. Carlos intentó convencerse de que era un error del sistema, una broma de mal gusto, cualquier cosa menos lo que su instinto le gritaba. A la 1 de la madrugada, cuando finalmente estaba quedándose dormido, escuchó 3 golpes secos en la puerta. No eran golpes suaves de alguien que se equivoca de habitación. Eran golpes fuertes, deliberados, como si alguien usara el puño cerrado con toda su fuerza. Carlos se levantó temblando y miró por la mirilla, pero el pasillo estaba completamente vacío. Las luces del corredor parpadeaban levemente, creando sombras que parecían moverse por las paredes. Volvió a la cama sin abrir, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Intentó razonar, decirse que eran otros huéspedes borrachos, que eran las tuberías viejas del edificio. Pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. Entonces llegó el olor. Cerca de las 2 de la madrugada, un olor a quemado invadió la habitación. No era humo de cigarrillo ni comida quemada. Era un olor acre, penetrante, como a carne y tela ardiendo al mismo tiempo. Carlos se levantó de un salto y revisó toda la habitación, buscando el origen. Pero no había nada. El olor se intensificaba cada minuto, haciéndose insoportable, llenando sus pulmones hasta provocarle náuseas. Abrió la ventana desesperado, pero el aire fresco de la noche no lograba disipar ese hedor que parecía nacer de las mismas paredes. Fue entonces cuando tomó la decisión más inteligente de esa noche: salir de ahí inmediatamente. Carlos metió sus cosas en la maleta sin doblar nada, sin importarle el desorden. Sus manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. Bajó al vestíbulo a las 3 de la madrugada, pálido y sudando frío, y le exigió al recepcionista nocturno otra habitación. El empleado, un hombre mayor que no era el mismo de la tarde, lo miró con una expresión que Carlos nunca olvidará. No era sorpresa, era comprensión, lástima incluso. Sin hacer una sola pregunta, sin pedirle explicaciones, el recepcionista le asignó otra habitación en el segundo piso. Mientras le entregaba la nueva llave, murmuró algo que Carlos apenas pudo escuchar. La 510 no debería estar en el sistema. Alguien cometió un error. Carlos no durmió el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama de su nueva habitación, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Al día siguiente, mientras hacía el check-out, preguntó discretamente a una empleada de limpieza sobre la habitación 510. La mujer, una señora de unos 50 años, dejó de doblar toallas y lo miró directamente a los ojos. Le contó que 18 años atrás, un huésped se había prendido fuego a sí mismo en esa habitación. Nadie sabe por qué lo hizo, ni cómo lo planeó, pero el incendio fue tan intenso que dejó marcas en las paredes que ninguna renovación ha podido borrar completamente. Desde entonces, la habitación 510 está oficialmente bloqueada en el sistema, excepto cuando alguien comete un error. La empleada le confesó que el personal de limpieza se niega a entrar solo a esa habitación. Siempre van de 2 en 2, con la puerta completamente abierta, y jamás se quedan más de 10 minutos. Algunas han renunciado después de experimentar lo mismo que Carlos: el frío inexplicable, los golpes en la puerta, ese olor a quemado que aparece sin razón. Carlos salió de ese hotel y jamás volvió. Ahora, cada vez que hace una reserva,
siempre pregunta si hay habitaciones bloqueadas, y si le dicen que no, busca otro lugar. Porque él sabe la verdad que muchos hoteles ocultan. Hay puertas que nunca deberían abrirse, y habitaciones donde los muertos todavía no saben que se fueron. La segunda historia que traigo hoy viene directamente desde México, de un hombre llamado Roberto, que trabaja como consultor financiero y viaja constantemente entre ciudades por contratos corporativos. Roberto es de esas personas que no creen en nada paranormal, que siempre encuentra una explicación lógica para todo. O al menos lo era, hasta aquella noche en Guadalajara que le cambió por completo su forma de ver el mundo. Lo que vivió en la habitación 318 de un hotel colonial del centro histórico lo marcó de tal forma que ahora, 3 años después, todavía revisa obsesivamente cada reserva que hace. Era marzo, época de calor intenso en Guadalajara, cuando Roberto llegó a la ciudad para una serie de reuniones que durarían días. Reservó un hotel que parecía perfecto en las fotografías. Un edificio colonial restaurado del siglo XIX, con patios interiores, fuentes de cantera y ese encanto arquitectónico que solo los edificios históricos conservan. Al llegar, el vestíbulo lo impresionó gratamente con sus techos altos, sus vigas de madera oscura y sus pisos de azulejo talavera original. El recepcionista, un joven de unos 25 años, procesó su registro de forma mecánica, hasta que algo en el sistema lo hizo detenerse. Roberto notó cómo el chico tecleaba, borraba y volvía a teclear con el ceño fruncido. Después de casi 5 minutos de espera, el recepcionista le entregó la llave de la habitación 318, disculpándose por la demora. Roberto tomó su maleta y subió al tercer piso por una escalera de caracol que crujía con cada paso. El pasillo del tercer piso era estrecho, con paredes gruesas de adobe pintadas de un amarillo pálido que alguna vez debió ser vibrante. La habitación 318 estaba casi al final del corredor, en una esquina del edificio. Cuando Roberto abrió la puerta, lo primero que sintió fue un golpe de frío tan intenso que lo hizo retroceder involuntariamente. No tenía sentido. Afuera la temperatura era de casi 35 grados y dentro de esa habitación parecía haber 15 grados menos. Revisó el aire acondicionado inmediatamente, pensando que alguien lo había dejado encendido al máximo, pero la unidad estaba completamente apagada. Incluso puso su mano frente a las rejillas para confirmar que no salía aire alguno. Roberto es ingeniero de profesión. Su mente funciona con datos y lógica, así que asumió que había algún problema con el aislamiento o que había corrientes de aire provenientes de algún ducto viejo del edificio. Decidió no darle mayor importancia. Dejó su maleta, se cambió de ropa y salió a sus reuniones. Cuando regresó esa noche cerca de las 10, después de una cena de negocios, el frío seguía ahí, imperturbable, como si las paredes mismas exhalaran hielo. Se dio una ducha rápida intentando entrar en calor, pero en cuanto salió del baño, el frío lo envolvió nuevamente. Se puso una sudadera gruesa que llevaba por precaución en su equipaje y se metió bajo las cobijas de la cama. Estuvo revisando correos en su laptop durante casi 1 hora, tratando de ignorar esa sensación incómoda de frío que le calaba hasta los huesos. Cerca de las 11:30 apagó la luz y cerró los ojos, agotado por el día largo de trabajo. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran pasos en el pasillo ni en la habitación de al lado. Eran pasos dentro de su propia habitación,
lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Roberto encendió la luz de golpe, con el corazón acelerado, esperando encontrar a un intruso, tal vez alguien que había entrado mientras él estaba en el baño. Pero la habitación estaba completamente vacía. La puerta seguía cerrada, con el pestillo de seguridad puesto desde dentro. Las ventanas estaban cerradas, no había absolutamente nadie más. Se levantó y revisó debajo de la cama, dentro del armario, hasta detrás de las cortinas. Nada. Intentó calmarse diciéndose que eran las tuberías viejas del edificio, que eran los huéspedes de arriba, que era su imaginación, jugándole una mala pasada por el cansancio. Volvió a apagar la luz y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Durante casi 20 minutos hubo silencio absoluto, solo el sonido distante del tráfico en la calle y alguna que otra voz lejana de otros huéspedes. Roberto comenzaba a relajarse cuando los pasos volvieron a empezar, esta vez más claros, más definidos, como si alguien caminara lentamente desde la ventana hacia el baño. 1, 2, 3, pasos medidos, deliberados. Roberto contó cada uno con terror creciente, paralizado en la cama, sin atreverse a encender la luz. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta del baño, y entonces, en el silencio más absoluto que Roberto había experimentado jamás, escuchó cómo la puerta del baño se cerraba lentamente. No fue un golpe de viento ni un portazo. Fue el sonido inconfundible de una puerta cerrándose con cuidado, seguido por el clic metálico del pestillo, girando desde dentro. Ahora sí Roberto encendió todas las luces de la habitación, con las manos temblando tanto que apenas podía encontrar el interruptor. Se quedó sentado en la cama, mirando fijamente la puerta cerrada del baño, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nadie podía estar dentro de ese baño. Él mismo lo había revisado minutos antes. Pero la puerta estaba cerrada, y cuando finalmente reunió el valor para acercarse y girar la manilla, descubrió que el pestillo estaba echado desde dentro. Roberto tuvo que forzar la puerta, empujando con todo su peso hasta que el pestillo cedió. Cuando logró abrirla, el baño estaba vacío, pero el espejo sobre el lavabo estaba completamente empañado, como si alguien acabara de darse una ducha con agua hirviendo. No durmió ni un minuto el resto de la noche. Se quedó sentado en la cama con la espalda contra la pared, todas las luces encendidas, mirando la puerta del baño que se negaba a abrir de nuevo. Cada vez que sentía que sus párpados comenzaban a cerrarse, el frío se intensificaba, recordándole que algo en esa habitación no estaba bien. A las 6 de la mañana, en cuanto comenzó a clarear, Roberto bajó a recepción exigiendo una explicación. La recepcionista del turno matutino, una mujer mayor de cabello gris, escuchó su relato con una expresión que no mostraba sorpresa alguna. Cuando Roberto terminó de hablar, ella simplemente suspiró y le dijo que la habitación 318 no debería haberse rentado. La mujer le explicó que 23 años atrás, cuando el edificio todavía era una casa-habitación antes de convertirse en hotel, una joven de 18 años se había ahorcado en el baño de esa habitación. Nadie sabe exactamente qué la llevó a tomar esa decisión, pero su cuerpo no fue encontrado hasta 3 días después. Desde la conversión del edificio en hotel, la habitación 318 ha sido escenario de innumerables quejas, huéspedes que huyen en plena noche, personal de limpieza que se niega a entrar solo,
reportes constantes del frío inexplicable y los pasos que caminan en círculos. La política oficial del hotel es mantener esa habitación bloqueada, pero cada cierto tiempo, cuando hay alta ocupación o cuando alguien comete un error en el sistema, algún huésped desafortunado termina pasando una noche que jamás olvidará. Roberto cambió de hotel esa misma mañana y nunca volvió a ese lugar. Ahora, cada vez que hace una reserva, no solo lee las reseñas, sino que llama directamente al hotel para preguntar si ha habido reportes de actividad inusual. Sus colegas se burlan de su nueva precaución. Lo llaman supersticioso. Le dicen que se está volviendo paranoico. Pero Roberto sabe lo que vivió esa noche en Guadalajara. Sabe que hay habitaciones donde los vivos no deberían dormir, porque los muertos nunca se fueron. Ahora quiero llevarte hasta Argentina, específicamente a Buenos Aires, porque la siguiente historia viene de una mujer llamada Lucía, que trabaja como diseñadora gráfica freelance. Lucía viaja ocasionalmente para reunirse con clientes importantes, y aunque no es de las personas que se asustan fácilmente, lo que vivió en un hotel céntrico de Buenos Aires la dejó marcada de una forma que todavía no logra superar del todo. Cada vez que recuerda aquella noche en la habitación 200, siente el mismo escalofrío recorriéndole la espalda, la misma sensación de vulnerabilidad absoluta que experimentó cuando se dio cuenta de que no estaba sola en esa habitación. Era septiembre, el inicio de la primavera porteña, cuando Lucía llegó a Buenos Aires para una presentación de diseño con una empresa multinacional. Buscó un hotel céntrico, bien ubicado, con buenas reseñas en Internet y precios razonables. Encontró uno en plena avenida Corrientes, un edificio de los años 50 que había sido renovado recientemente y que prometía la combinación perfecta entre historia y modernidad. Al llegar al mediodía, el vestíbulo le pareció acogedor, con su decoración que mezclaba elementos vintage con toques contemporáneos. El recepcionista, un hombre de unos 40 años con acento cordial típicamente porteño, procesó su check-in sin mayor problema y le asignó la habitación 200 del segundo piso. Lucía subió en un ascensor antiguo de reja metálica que crujía suavemente con el movimiento. El pasillo del segundo piso era largo y estaba iluminado con luz amarillenta que provenía de lámparas de pared con pantallas de vidrio opaco. La habitación 200 estaba en la esquina del edificio, al final del corredor. Cuando entró, le pareció una habitación normal. Cama matrimonial con colcha bordó, un escritorio pequeño junto a la ventana, un armario de madera oscura y un baño con azulejos blancos. Dejó su maleta, abrió las cortinas para dejar entrar la luz del mediodía y salió rápidamente hacia su reunión de trabajo. Todo parecía absolutamente normal, cotidiano, sin ninguna señal de lo que vendría esa noche. Cuando regresó al hotel cerca de las 8 de la noche, después de una cena con sus clientes, se cruzó con una empleada de limpieza en el pasillo. La mujer, de unos 50 años con el uniforme del hotel, empujaba un carrito de toallas y productos de limpieza. Al ver que Lucía se dirigía hacia la habitación 200, la empleada se detuvo y la miró con una expresión extraña, una mezcla de preocupación y duda. Lucía le preguntó si todo estaba bien, y la mujer dudó unos segundos antes de decirle en voz baja, casi susurrando, que si no se sentía cómoda en esa habitación, podía pedir un cambio en recepción. La forma en que lo dijo, mirando hacia los lados como si no quisiera que nadie más la escuchara,
hizo que Lucía sintiera un escalofrío. Pero era tarde, estaba cansada, y pensó que tal vez la mujer simplemente era supersticiosa o estaba bromeando. Lucía entró a la habitación, se dio una ducha rápida y se puso el pijama. Se metió en la cama con su tablet para revisar las redes sociales y relajarse un poco antes de dormir. Eran cerca de las 10 de la noche cuando apagó las luces y cerró los ojos. Fue entonces cuando comenzó a sentirlo. No era un sonido ni un movimiento específico, era una sensación de presencia, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no puedas verlo. Lucía abrió los ojos en la oscuridad y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. El silencio era casi total, solo el ruido distante del tráfico en la avenida y alguna voz lejana en los pisos superiores. Intentó convencerse de que era su imaginación, cerró los ojos de nuevo y trató de concentrarse en dormir. Pero la sensación no desaparecía. Al contrario, se intensificaba con cada minuto que pasaba. Lucía sentía como si alguien estuviera de pie junto a su cama, mirándola fijamente, estudiando cada uno de sus movimientos. Podía sentir el peso de esa mirada sobre ella, tan real y tangible como el peso de las sábanas. Encendió la luz de la mesita de noche con el corazón acelerado, esperando encontrar a alguien ahí parado, pero la habitación estaba vacía. Revisó el baño, miró debajo de la cama, verificó que la puerta estuviera cerrada con llave. Todo estaba en orden, pero esa sensación persistía, opresiva, asfixiante. Lucía dejó la luz de la mesita encendida y volvió a acostarse, tratando de respirar profundo y calmarse. Cerca de la medianoche, cuando finalmente estaba comenzando a relajarse, escuchó los susurros. No venían del pasillo ni de las habitaciones vecinas. Venían de algún lugar dentro de su propia habitación, como si alguien estuviera murmurando palabras en un rincón oscuro. Lucía se incorporó de golpe, con todos sus sentidos alerta, intentando identificar de dónde provenía ese sonido. Los susurros eran suaves pero constantes, como una conversación en un idioma que no podía reconocer. No era español, ni inglés, ni ningún otro idioma que pudiera identificar. Eran sílabas extrañas, repetitivas, que parecían provenir de las paredes mismas. Encendió la luz principal de la habitación y los susurros se detuvieron abruptamente, dejando un silencio tan absoluto que resultaba casi peor que el sonido. Lucía no durmió el resto de la noche. Se quedó sentada en la cama con todas las luces encendidas, con su teléfono en la mano lista para llamar a seguridad si algo más sucedía. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, esa sensación de ser observada regresaba con fuerza, haciéndola sentir expuesta, vulnerable, como si estuviera en una vitrina siendo estudiada por algo que no podía ver. Las horas pasaron con una lentitud insoportable, hasta que finalmente comenzó a clarear. A las 7 de la mañana, exhausta y temblando, Lucía bajó a recepción exigiendo una explicación. La recepcionista del turno matutino, una mujer joven, la escuchó con paciencia y luego le pidió que esperara un momento. Minutos después apareció el gerente del hotel, un hombre de unos 60 años, que se presentó y le ofreció disculpas antes de escuchar su historia completa. Cuando Lucía terminó de relatar lo sucedido, el gerente suspiró con cansancio y le explicó que la habitación 200 tiene una historia trágica. 14 años atrás, una mujer de 32 años que se hospedaba sola en esa habitación se quitó la vida ingiriendo una sobredosis de medicamentos. No dejó nota. Nadie sabe qué la llevó a tomar esa decisión, pero su cuerpo
fue encontrado 2 días después por el personal de limpieza. Desde entonces, múltiples huéspedes han reportado exactamente lo mismo que Lucía. La sensación abrumadora de ser observados, susurros en idiomas incomprensibles y una presencia que parece no querer irse de esa habitación. El gerente le confesó que la política oficial del hotel es mantener la habitación 200 bloqueada en el sistema de reservas, pero que ocasionalmente, cuando hay alta demanda o cuando algún empleado nuevo comete un error, la habitación termina siendo asignada. Las empleadas de limpieza se niegan rotundamente a entrar solas. Siempre lo hacen de 2 en 2 y con la puerta completamente abierta. Han intentado múltiples limpiezas energéticas, bendiciones y hasta renovaciones completas, pero nada ha funcionado. Lo que sea que quedó en esa habitación sigue ahí, esperando, observando a quien tenga la desgracia de pasar la noche entre esas paredes. Lucía abandonó ese hotel inmediatamente, sin siquiera desayunar, y se mudó a otro lugar para su última noche en Buenos Aires. Nunca volvió a ese hotel, y cada vez que pasa por esa zona de la ciudad, se cambia de vereda para no tener que verlo. Ahora, cuando viaja, Lucía tiene un ritual que nunca olvida. Antes de aceptar cualquier habitación, pregunta directamente al personal si ha habido reportes de actividad inusual. Algunos se ríen, otros la miran con extrañeza, pero ella no se avergüenza de su nueva precaución. Porque hay cosas peores que parecer paranoico, y una de ellas es pasar otra noche siendo observada por algo que no debería estar ahí. La cuarta historia que traigo hoy nos lleva hasta Colombia, específicamente a Cartagena de Indias, esa ciudad de murallas coloniales y calles empedradas donde el Caribe se mezcla con la historia. El testimonio viene de un hombre llamado Andrés, ingeniero civil de Bogotá, que viajó a Cartagena por vacaciones, con la esperanza de desconectarse del estrés del trabajo. Lo que no esperaba era vivir 3 noches consecutivas de terror en la habitación 407 de un hotel boutique del centro histórico. Una experiencia que lo dejó sin dormir y con una convicción absoluta. Hay lugares donde los vivos no deberían quedarse. Andrés había buscado durante semanas el hotel perfecto para su escapada. Quería algo céntrico, con encanto colonial, que tuviera buenas reseñas y estuviera cerca de los lugares turísticos. Encontró un hotel boutique en una casona colonial restaurada del siglo XVII, con solo 12 habitaciones, patio central con fuente de piedra y ese ambiente íntimo que buscaba. Las fotografías en Internet se veían perfectas, las reseñas eran mayormente positivas y el precio entraba en su presupuesto. Reservó noches en mayo, cuando el calor caribeño es intenso pero soportable, y llegó a Cartagena con la emoción de quien necesita urgentemente unas vacaciones. Cuando llegó al hotel ese lunes por la tarde, el vestíbulo lo recibió con aire acondicionado fuerte y olor a madera antigua. El recepcionista, un joven de unos 30 años, revisó su reserva y le informó que le habían asignado la habitación 407 en el último piso. Andrés notó que el chico dudó un segundo antes de entregarle la llave, como si quisiera decir algo, pero se arrepintiera en el último momento. Pero Andrés estaba cansado del viaje desde Bogotá, con el vuelo retrasado y el tráfico desde el aeropuerto, así que tomó la llave sin hacer preguntas y subió por una escalera de piedra hasta el 4.º piso. La habitación 407 estaba al final del pasillo, la última puerta antes de que el corredor terminara en una ventana colonial
con rejas de hierro forjado. La habitación era espaciosa, con techos altos de vigas de madera oscura, paredes blancas de cal y un ventilador de techo que giraba lentamente. Tenía una cama king size, con mosquitero blanco, un armario antiguo de madera tallada, un escritorio pequeño y un baño moderno que contrastaba con el resto del ambiente colonial. Andrés dejó su maleta, se dio una ducha rápida para quitarse el calor pegajoso del Caribe y salió a recorrer el centro histórico. Pasó la tarde caminando por las murallas, cenó en un restaurante de la Plaza Santo Domingo y regresó al hotel cerca de las 11 de la noche, satisfecho con su primer día en Cartagena. Esa primera noche, cuando apagó las luces y se acostó, tardó apenas 15 minutos en quedarse dormido con el sonido del ventilador de techo como música de fondo. Pero cerca de las 3 de la madrugada, se despertó sobresaltado por algo que no pudo identificar inmediatamente. Abrió los ojos en la oscuridad y se quedó inmóvil, tratando de entender qué lo había despertado. Fue entonces cuando las vio. Sombras moviéndose por las paredes, figuras alargadas y oscuras que se deslizaban desde el techo hasta el piso en movimientos que no seguían ninguna lógica. No eran sombras proyectadas por el ventilador ni por la luz de la calle que entraba por la ventana. Eran formas que se movían con voluntad propia, como si estuvieran buscando algo o a alguien. Andrés encendió la luz de la mesita de noche, con el corazón acelerado, y las sombras desaparecieron instantáneamente, dejándolo temblando en la cama. Se convenció de que había sido una pesadilla, que el cansancio del viaje lo había hecho alucinar, que tal vez había bebido más vino en la cena de lo que recordaba. Volvió a apagar la luz y cerró los ojos intentando dormir, pero el resto de la noche durmió inquieto, despertándose cada hora con la sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el patio del hotel, Andrés mencionó casualmente a una de las empleadas de limpieza que había tenido problemas para dormir. La mujer, una señora cartagenera de unos 60 años, lo miró con una expresión que no pudo descifrar y simplemente le dijo que tomara café fuerte. La forma en que lo dijo, sin hacer contacto visual, le pareció extraña, pero Andrés lo dejó pasar y salió a continuar con su itinerario turístico. La segunda noche fue peor. Andrés regresó al hotel cerca de la medianoche, después de una cena con música en vivo en Getsemaní. Se acostó pasada la 1 de la madrugada, cansado pero feliz con su día. Esta vez tardó más en quedarse dormido, como si su cuerpo presintiera algo. Cerca de las 2:30 escuchó el sonido. Era una respiración lenta, profunda, como la de alguien durmiendo pesadamente. Pero Andrés estaba despierto y completamente solo en la habitación. La respiración venía de algún lugar cerca de la cama, tan cerca que podía sentir el ritmo pausado de cada inhalación y exhalación. Encendió la luz de golpe, buscando frenéticamente de dónde provenía el sonido, pero no había nadie. Revisó debajo de la cama, dentro del armario, detrás de las cortinas, hasta en el baño. Nada. Pero cuando volvió a apagar la luz para probar, la respiración comenzó de nuevo después de unos minutos, constante, inquebrantable, como si alguien estuviera acostado a su lado. Andrés dejó la luz encendida el resto de la noche y apenas durmió 2 horas. A la mañana siguiente, exhausto y nervioso, bajó a recepción para preguntar si podía cambiar de habitación. El recepcionista del turno matutino, un hombre mayor que no era el mismo del check-in, lo escuchó con paciencia
y luego le explicó que el hotel estaba completamente lleno por un evento corporativo. No había habitaciones disponibles hasta el jueves, su último día. Andrés pensó seriamente en cambiar de hotel, pero eso significaría perder el dinero ya pagado y gastar más de su presupuesto. Decidió quedarse, convenciéndose de que solo era una noche más y que tal vez no volvería a pasar nada. Qué equivocado estaba. La tercera noche fue la definitiva. Andrés había pasado el día en las playas de las Islas del Rosario. Regresó al hotel agotado y se acostó temprano, cerca de las 10. Esta vez dejó la luz del baño encendida, con la puerta entreabierta, proyectando suficiente luz en la habitación para poder ver todo. Se durmió con esa seguridad frágil de quien intenta convencerse de que todo está bien. A la 1 de la madrugada se despertó con una sensación terrible. Alguien lo estaba observando. No era una sensación vaga, era la certeza absoluta de que algo estaba de pie junto a su cama, mirándolo fijamente. Andrés no se atrevía a abrir los ojos, paralizado por un miedo que nunca antes había experimentado. Podía sentir la presencia ahí, inmóvil, estudiándolo, y el sonido de esa respiración había regresado, ahora más fuerte, más cercana. Cuando finalmente reunió el valor para abrir los ojos, lo que vio casi lo hace gritar. Sus objetos personales, que había dejado ordenados sobre el escritorio antes de dormir, estaban dispuestos en círculo perfecto sobre el piso junto a la ventana. Su reloj, su billetera, su teléfono, sus llaves, todo formando un patrón geométrico que él no había creado. Andrés salió de la cama de un salto, recogió sus cosas con manos temblorosas y salió corriendo de la habitación en pijama. Bajó las escaleras a toda velocidad hasta el vestíbulo, donde el recepcionista nocturno lo encontró pálido y sudando frío. Sin esperar explicaciones, el empleado le ofreció dormir en un sofá del lobby hasta que amaneciera. Andrés aceptó sin dudarlo y pasó el resto de la noche ahí, con todas las luces encendidas y vigilando la escalera que llevaba al cuarto piso. A la mañana siguiente, el gerente del hotel lo llamó a su oficina y le ofreció disculpas sinceras. Le explicó que la habitación 407 tiene una historia oscura que el hotel intenta mantener en privado. Hace 11 años, un huésped colombiano de 38 años se ahorcó en esa habitación utilizando las cortinas. No dejó nota y nadie entendió por qué lo hizo, pero desde entonces la habitación ha sido escenario de reportes constantes. Las empleadas de limpieza se niegan rotundamente a entrar solas. Siempre van de 2 en 2 y con la puerta abierta. Han visto sombras, han escuchado la respiración, han encontrado objetos movidos de lugar. El hotel mantiene la habitación oficialmente bloqueada, pero cuando hay alta demanda, como ese fin de semana, algunos recepcionistas nuevos cometen el error de asignarla. Andrés abandonó ese hotel inmediatamente, sin siquiera esperar a su última noche pagada. Se mudó a otro hotel en Boca Grande y nunca volvió al centro histórico durante lo que quedaba de sus vacaciones. Ahora, cada vez que alguien le pregunta por Cartagena, cuenta su historia sin vergüenza, sin importarle si le creen o no. Porque él sabe que hay puertas que nunca deberían abrirse, y habitaciones donde algo quedó esperando, algo que no descansa y que nunca se irá. Después de escuchar estos testimonios escalofriantes desde España, México, Argentina y Colombia, tal vez te estés preguntando por qué los hoteles simplemente no renumeran estas habitaciones malditas. ¿Por qué no cambiar la habitación
510 por la 509B. ¿Por qué no convertir la 318 en la 317A? Parecería la solución más lógica, más simple, más económica que mantener habitaciones bloqueadas, perdiendo ingresos mes tras mes. Pero la industria hotelera tiene secretos que muy pocos conocen, supersticiones tan arraigadas que ningún gerente se atreve a desafiar, y una razón práctica que rara vez admiten en público. Renumerar una habitación maldita no soluciona absolutamente nada. La superstición hotelera internacional tiene sus raíces en tradiciones que se remontan a siglos atrás, cuando las posadas y mesones europeos comenzaron a documentar las muertes que ocurrían entre sus paredes. En aquellos tiempos, antes de los hoteles modernos, era común que viajeros murieran durante sus estancias por enfermedades, accidentes o crímenes. Los posaderos descubrieron rápidamente que los huéspedes se negaban a dormir en habitaciones donde alguien había fallecido, especialmente si la muerte había sido violenta o trágica. Intentaron soluciones simples: cambiar los muebles, repintar las paredes, incluso renumerar las puertas. Pero los rumores viajaban más rápido que las renovaciones, y los huéspedes siempre terminaban enterándose. Peor aún, comenzaron a reportar que los fenómenos paranormales persistían independientemente del número que colgara en la puerta. En la industria hotelera moderna existe un protocolo no escrito que se transmite de gerente a gerente, de cadena hotelera a establecimiento independiente. Cuando ocurre una tragedia en una habitación específica, especialmente un suicidio o un asesinato, esa habitación debe ser sacada de circulación inmediatamente. No temporalmente, no hasta que se olvide el incidente, sino de forma permanente. La razón oficial que los hoteles dan a sus empleados es respeto a las víctimas y prevención de trauma psicológico en futuros huéspedes. Pero la razón real, la que solo los gerentes más antiguos admiten en conversaciones privadas, es que rentar esas habitaciones siempre, absolutamente siempre, termina en problemas. Huéspedes que huyen en plena noche, reseñas negativas en Internet, demandas legales por angustia emocional y, lo peor de todo, la confirmación una y otra vez de que algo en esas habitaciones simplemente no está bien. Lo que Carlos vivió en Zaragoza, lo que Roberto experimentó en Guadalajara, lo que Lucía soportó en Buenos Aires y lo que Andrés enfrentó en Cartagena, no son casos aislados ni excepcionales. Son la norma cuando se comete el error de rentar una habitación marcada por la tragedia. Los empleados de limpieza lo saben mejor que nadie. Ellas son las que tienen que entrar a estos espacios, las que sienten el frío inexplicable, las que escuchan los pasos y los susurros, las que encuentran objetos movidos de lugar sin explicación lógica. Por eso se niegan rotundamente a trabajar solas en estas habitaciones. Por eso desarrollan sus propios rituales de protección antes de entrar. Por eso muchas prefieren renunciar antes que enfrentar lo que sea que habita esos espacios. Existe también una razón legal que pocos conocen. En varios países, incluyendo España y algunos estados de México, existe jurisprudencia que obliga a los hoteles a informar a los huéspedes si han ocurrido muertes violentas en las habitaciones que van a ocupar. Esta obligación surgió después de múltiples demandas de huéspedes que experimentaron fenómenos paranormales y luego descubrieron la historia trágica de sus habitaciones. Los hoteles aprendieron que es mucho más simple y menos problemático mantener estas habitaciones bloqueadas que enfrentar las consecuencias legales
de no revelar su historia. Además, renumerar una habitación no elimina esta obligación legal. Si la habitación 318 se convierte en la 317A, el hotel sigue estando obligado a revelar que en ese espacio físico específico ocurrió una tragedia. Pero hay algo más profundo, algo que trasciende la lógica y la legislación. Quienes hemos investigado estos casos, quienes hemos hablado con docenas de empleados hoteleros y cientos de huéspedes afectados, sabemos que estos espacios quedan marcados de una forma que ninguna renovación puede borrar. No importa si cambias las sábanas, si reemplazas los muebles, si pintas las paredes de otro color, o si cuelgas un número diferente en la puerta. El espacio mismo, las paredes que fueron testigos de esa última desesperación, el aire que escuchó ese último grito, la energía que absorbió ese último momento de terror, todo eso permanece. Los muertos dejan huellas que no se borran con productos de limpieza ni se cubren con capas de pintura fresca. Los testimonios que has escuchado hoy tienen un elemento común que no es coincidencia. Todos los protagonistas eran personas escépticas, racionales, que no creían en lo paranormal antes de sus experiencias. Carlos era un comercial experimentado que había dormido en cientos de hoteles sin problemas. Roberto era un ingeniero cuya mente funciona con datos y lógica. Lucía era una diseñadora creativa, pero con los pies en la tierra. Andrés era un profesional que solo buscaba unas vacaciones tranquilas. Ninguno de ellos estaba buscando una experiencia paranormal. Ninguno quería vivir una historia de terror. Pero algo en esas habitaciones los encontró, los tocó, los marcó de una forma que jamás olvidarán. Entonces, ¿qué puedes hacer tú la próxima vez que reserves un hotel? Primero, no tengas miedo de hacer preguntas incómodas. Cuando llegues a recepción, antes de aceptar tu habitación, pregunta directamente si ha habido reportes de actividad inusual. Los empleados están legalmente obligados a responder con honestidad en muchos países. Segundo, confía en tu instinto. Si algo en la habitación te hace sentir incómodo, si el frío es inexplicable, si sientes que algo no está bien, pide un cambio inmediatamente. No te preocupes por parecer supersticioso o difícil. Tu seguridad emocional y tu descanso valen más que la opinión de un recepcionista. Tercero, investiga antes de reservar. Lee las reseñas en línea buscando palabras clave como extraño, incómodo, frío, ruidos. Los huéspedes que han vivido experiencias paranormales suelen dejar pistas en sus comentarios, aunque no lo digan explícitamente. Si te han gustado estas historias reales de terror y quieres seguir escuchando más testimonios escalofriantes de personas que han vivido lo inexplicable, no olvides suscribirte al canal Nunca de Noche. Cada semana traemos nuevas recopilaciones de experiencias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Y si tú has vivido algo similar, si has dormido en una habitación de hotel donde algo no estaba bien, déjamelo en los comentarios. Las mejores historias siempre vienen de ustedes. Y tal vez tu testimonio sea parte de nuestra próxima recopilación. Las habitaciones que nunca se rentan existen en casi todas las ciudades del mundo. Están ahí, con sus puertas cerradas, sus luces apagadas, sus secretos guardados detrás de números que ningún sistema de reservas mostrará jamás como disponibles. Los hoteles prefieren perder dinero mes tras mes antes que enfrentar lo que sucede cuando un huésped desafortunado pasa una noche en esos espacios malditos. Porque al final,
Hay puertas que nunca deberían abrirse, habitaciones donde los vivos no deberían dormir, y números que es mejor nunca marcar. La próxima vez que viajes, recuerda las historias de Carlos, Roberto, Lucía y Andrés. Y si el recepcionista duda antes de entregarte tu llave, si te asignan una habitación al final del pasillo, si sientes ese escalofrío recorriéndote la espalda, confía en tu instinto. Porque algunos lugares guardan secretos que no están dispuestos a compartir, y algunos muertos simplemente se niegan a irse.